bienvenido. Vamos a escuchar tu intervención hablándonos sobre sostenibilidad energética en el transporte aéreo. Adelante, Alejandro. Gracias. Muchísimas gracias. Agradezco mucho entonces esta invitación, primero que todo, al Gobierno Federal de México, a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, y agradezco además la oportunidad que nos dan y nos brindan de poder presentar esta visión de la aviación con respecto a la eficiencia energética en nuestro sector. Sin duda alguna para nosotros y desde la IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, es un tema de prioridad absoluta. Nuestro director general, que su nombre es Willy Walsh, ha venido con toda la intención de convertir el tema ambiental y el tema de uso alternativo de uso de combustibles alternativos en uno de los más importantes de nuestra agenda, y por tal motivo creo que esta oportunidad no solamente es muy conveniente y muy oportuna, sino que nos permite mostrar también el compromiso que viene teniendo el transporte aéreo en el desarrollo de estos temas. Mucho se ha dicho, mucho se ha definido frente a la aviación y su compromiso para reducir su huella de carbono, y por lo tanto que sea esta una oportunidad importante y que sea esta una oportunidad para mostrar dicho compromiso y de lo que se está haciendo ahora y de lo que viene, que también el futuro claramente es algo que nos preocupa, nos genera toda la inquietud del caso, y que creemos fundamental que se sepa cada vez más que la aviación es uno de los sectores más comprometidos con el cambio climático. Así que inicialmente, pues como lo pueden ver en esta diapositiva, lo que queremos es mostrar un poco la contribución económica del transporte aéreo. Este es sin lugar a dudas uno de los elementos más relevantes de desarrollo social en los tiempos a nivel global, a nivel regional, a nivel de país, sin duda alguna. Podemos ver que estos son datos de 2018 y se hicieron más de 5.000 millones de vuelos comerciales. Esto es casi un vuelo por cada 2 habitantes del planeta, lo cual es increíble. Y en ese momento la industria contribuía directamente en más de 961.000 millones de dólares al Producto Interno Bruto de la economía global. Esto genera, a su turno, casi 11.3 millones de empleos. Es muchísimo y es un aporte a la economía global sustancial. Esto tan sustancial es que si la aviación fuera un país, rankearía de número 17 en términos de PIB, comparándose, por ejemplo, con economías desarrolladas como los Países Bajos o incluso Suiza. Esto demuestra entonces la importancia y el valor que tiene la aviación desde el punto de vista económico para nuestros países. La siguiente, por favor. Yo creo que además que aquí en esto hay que resaltar que los empleos, existen, digamos, diferencias en la manera en que se lee el valor de la contribución económica del transporte aéreo. Lo hemos medido en empleos generados directamente, lo hemos medido, muchas gracias, lo hemos medido en aportes como económicos al PIB de cada país, y esta es otra de las maneras en que lo hemos medido, mirando la contribución indirecta o inducida de la aviación a la economía. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la cantidad de empleos o de valor económico que genera la economía, no solamente directamente, sino a través de las actividades que se desarrollan también en conjunto con la aviación, el turismo de negocios, el turismo de salud, obviamente los empleos que se generan no solamente directamente a través de la aviación, sino en las actividades conexas como los ground handlers, los caterings, todo esto, y obviamente todo aquello también que deriva del turismo. Así que esto implica que la aviación casi que genera 44.8 millones de empleos a nivel mundial y más de $1 billón estadounidenses a las economías. Esto obviamente se hace posible por el factor de conectividad aérea que provee la industria. Siendo estas cifras de 2018, es importante manifestar que las líneas aéreas globales conectaban directamente a más de 20.000 pares de ciudades en todo el mundo. Una cifra que
implica o que se duplica si se compara con el año 1996. Esto es un crecimiento importantísimo y ha sido alcanzado por el amplio desarrollo de la globalización a nivel mundial y el interés de las nuevas generaciones en conocer diferentes países, culturas, en conectarse, en mantenerse activos. Por ejemplo, países como China y Brasil y la India han experimentado un salto significativo en sus economías gracias a la interconexión doméstica entre sus ciudades con aquellas más desarrolladas dentro de sus territorios. Y podemos poner, y claramente como ya vieron de la biografía que muy amablemente y generosamente además leyó el licenciado López, pues claramente hay unos países que se ven mucho más beneficiados, como lo es el caso también de mi país original, que es Colombia. Sin embargo, cuando comparamos la aviación con otros sectores, incluidos otros modos de transporte, la aviación comercial tiene una alta demanda de energía y a su vez depende casi totalmente del combustible fósil, lo cual hace mandatorio la introducción e investigación de recursos y políticas que reduzcan el consumo de combustible, tanto para su desarrollo económico como para apoyar los movimientos sociales que se encaminan en aras de la protección ambiental, muy en línea con lo que decía Jane Hughes de la base. Pasando entonces a esta diapositiva, podemos observar la gráfica y evidenciamos que la aviación representa hoy en día el 2% del total de emisiones de CO2 generados a la atmósfera, lo que implica que el 1.3 proviene de vuelos internacionales, mientras que el restante 0.7 lo genera la aviación doméstica. Esto es importante, pues obviamente implica también, o la diferencia claramente está en la cantidad de distancia que se recorre de una aviación a otra, es decir, de la aviación internacional a la doméstica. Pero esta es la huella de carbono que genera la aviación tanto nacional como internacional. La siguiente diapositiva, muchas gracias. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de la industria y a las grandes inversiones en nuevas tecnologías, además a esto nos referiremos más adelante, en tan solo 2 décadas la industria ha disminuido en más de un 54%, como podemos ver en la gráfica de la izquierda, el uso de combustibles fósiles, llegando a un nivel más avanzado que la economía global. La economía global ha reducido desde 1990 un 35%. Y además, por año, la industria aeronáutica ha reducido un 2.1%, como les decía, por año, desde 1990 hasta la actualidad, con una diferencia sustancial con otras industrias de transporte, como lo son los camiones pesados y otras relacionadas con el transporte. Siguiente diapositiva, por favor. Frente a la eficiencia energética del combustible, las aerolíneas y la industria aeronáutica en general ha desarrollado tecnología desde los inicios de la era del jet, que evidencian además que los primeros aviones de propulsión desde la realización o la creación de los primeros aviones de propulsión en 1960, la producción de CO2 en la relación silla-kilómetro se ha disminuido en 82%. Esto ha implicado también que la eficiencia operativa desde 1990 en términos de cifras globales se ha reducido un 54.3%, también comparando o en términos de relación pasajero por kilómetro. Una mejora significativa y mucho más comparado obviamente con otras industrias que también haremos referencia más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Precisamente es a esto a lo que me refería. Este es un gráfico que muestra solamente datos de la Comisión Europea y son basados en operaciones reales de la aviación. Es decir, y esto en materia de ejemplo, si usted es un pasajero de Europa, hoy en día, en promedio, lo que podemos ver en aviación relacionado o en azul, perdón, relacionado con la aviación, la huella de CO2 en gramos por pasajero kilómetro sería más o menos de 108. Y en 2014 y en 2018 de 96 gramos de CO2 por pasajero kilómetro. Sin embargo, esto se basa en la combinación de aviones en operación en 2018. Y si asumiéramos
que una flota compuesta solo por aviones de corta distancia de última generación, como lo son los Airbus A320neo y el Boeing 737 MAX, si los mantenemos a plena capacidad, pues ese 96 se reduciría en un 50%, es decir, que lograríamos los 50 gramos de CO2 por pasajero kilómetro. Eso comparado con otras industrias, pues claramente es una reducción sustancial. Evidentemente no es definitiva ni tampoco es lo mejor que podemos lograr, pero sí es un esfuerzo sustancial que deriva obviamente de nuestros compromisos a nivel internacional. Obviamente nos falta mucho, como por ejemplo lo ha logrado el tren con la energía nuclear o eléctrica y otras industrias. Podemos seguir teniendo en cuenta el tiempo. La siguiente, por favor. Así que digamos que todo esto lo que queríamos era mostrar un poco cuál era el compromiso y cuáles son los pilares de los compromisos de la aviación a nivel internacional para reducir las emisiones globales de CO2. Y el primer compromiso es lograr un 1.5% de mejora anual promedio de la eficiencia del combustible. El segundo es estabilizar las emisiones netas de CO2 de la aviación mediante un crecimiento neutro de carbono. Y el tercero es reducir a la mitad las emisiones netas de CO2 de la aviación para 2050, comparadas con las emisiones de 2005. Existe un cuarto ahora hoy en discusión y es si logramos tener cero emisiones de CO2 a nivel mundial en el 2060 o 65. Ahora, esto todavía está en discusión y seguramente será parte de las siguientes discusiones que se realizarán en la OASI. Y para lograr llevar a cabo estos pilares, pues tenemos diferentes acciones. Uno, invirtiendo en tecnología a través de investigación, certificación y lanzamiento de nuevas tecnologías de aviación. También en operaciones e infraestructura, lograr mucha más eficiencia para que no solamente el rendimiento de la aeronave sea mejor, sino también los tiempos de espera y los tiempos de espera, por ejemplo, en infraestructura aeroportuaria, sean mucho más cortos, reduciendo también eso entonces la huella de emisiones. Desarrollando combustible de aviación sostenible, como lo decía, como lo vimos también en la presentación de Jane anteriormente. Y a través de unas medidas de mercado o compensaciones por cada emisión de CO2 que se realiza. Entonces podemos pasar porque la idea es revisar cada una de estas medidas, hacer como una actualización de cada una de estas medidas. La siguiente, por favor. Entonces, si actualizamos el pilar tecnológico a la fecha, o al menos a 2018, la reducción promedio de la edad de flota aérea global era de un 35%. Como vemos en 2005, la edad promedio era de 12.8 años por avión. Hoy en día es de 8.4. Y esperamos obviamente que esto se siga reduciendo. Obviamente, si luego de los efectos claramente dificilísimos que tuvo la pandemia a nivel económico para la aviación lo permite. Pero pues obviamente si hacemos una extrapolación, estamos operando casi que en promedio en aviones que tienen menos de 10 años de operación, es decir, en aviones muy nuevos, incluso comparados con la tecnología que se utilizaba en 2005. Siguiente diapositiva, si es tan amable. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las aerolíneas en Latinoamérica, ahora relacionándolo en Latinoamérica, han puesto en servicio más de 700 aviones de última generación, con un valor de mercado aproximado de 79.500 millones de dólares. En la gráfica de la derecha podemos ver los diferentes tipos de aviones que se están utilizando, y en la gráfica a la izquierda podemos ver que en Latinoamérica hay más de 1.400 aviones en operación con una edad promedio, como les decía, de un poco más de 8 años. Esto implica no solamente una inversión muy fuerte a nivel tecnológico, sino también una preocupación por parte de la aviación de mantenerse moderna y muy eficiente a nivel tanto de uso del espacio como de emisión de gases de carbono. Siguiente diapositiva, por favor. Si actualizamos entonces el pilar de las operaciones de infraestructura, las aerolíneas han logrado
una eficiencia de combustible anual del 3.5% superior al objetivo establecido en 2010, que era de 1.5%. Esto es muy importante. Claramente esto también se deriva de las acciones tomadas para mejorar la eficiencia en el uso de combustible, y lo cual ha llevado a que las aerolíneas hayan evitado la emisión de casi 7 millones de toneladas de CO2. Efecto sustancial, pues que hoy en día es importante hacerle cada vez más mención, así en todo caso se pueda mejorar y se pueda seguir trabajando en reducir las toneladas de CO2 a la atmósfera. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, el tercer pilar o la tercera acción era desarrollo de combustibles sostenibles, y la aviación ha hecho ya más de 350.000 vuelos desde 2008. 40 aerolíneas se han comprometido a utilizar los combustibles sostenibles, y claramente para nosotros eso implica que se tengan que producir más litros de combustible sostenible por año. Hoy en día ya tenemos producción continua desde 2016, esto está, y cada vez se está ampliando la producción y la capacidad a nivel mundial. Existen además un 2% en 2025 con un marco regulatorio. Es necesario que se realice un marco regulatorio que incentive el desarrollo y uso de combustibles alternativos para la aviación, y así obviamente también permitir llegar al mismo nivel que se está teniendo en el transporte terrestre, en el uso de este tipo de combustibles alternativos. Existen diferentes modelos económicos. Sí, gracias. Podemos pasar a la siguiente. Sé que vamos por el tiempo. ¿Cuáles son las vías para que los combustibles alternativos sean más competitivos? Pues hoy en día los combustibles de aviación sostenibles son más caros que la producción de combustible de aviación convencional. Para ello, tal como también lo decía Jane de Oasi, se necesita apoyo político, se necesita un marco regulatorio que permita alcanzar la producción del 2% de la totalidad de combustibles para que sean sostenibles a 2025. Esto a través de la realización de políticas eficaces para que el precio de los combustibles baje, se mantenga también o se nivele con lo que cuesta producir ese mismo tipo de combustibles para otras industrias de transporte, y que permita obviamente utilizarlo de manera mucho más eficiente por parte de las aerolíneas. Siguiente, por favor. Y por último, pues está la actualización en el pilar de medidas de compensación. Hoy en día ya hay 17 estados de nuestro continente que forman parte del CORSIA. En el mundo hay 104 estados que ya se han ofrecido a participar del CORSIA. Y el CORSIA, pues como ya también lo explicó Jane, es la medida para compensar la cantidad de emisiones que se hacen anualmente de CO2 al planeta. Así que estamos avanzando. Existe obviamente algún tipo de necesidad de que los países se sigan comprometiendo y sigan participando activamente con estas medidas, pero creo que vamos en la dirección correcta, y creo que la aviación ha demostrado ser una de las industrias más comprometidas a este nivel, y celebrar obviamente y agradecer a la aviación por poder ser parte de ella y poder seguir trabajando en este nivel, además a través de foros tan importantes como el que se nos presenta en la actualidad. Creo que hasta ahí llega la presentación. Por favor, si existen preguntas y si existe algún tipo de inquietud, por favor, estamos más que abiertos a hacerlo.